El Kilo Producciones. Así que a nadie se le ha ocurrido que una madre que está en riesgo de muerte vaya a escuchar los latidos del corazón de su hijo. Estaba originalmente en el proyecto, usted lo reconoció, diputado, yo no estoy faltando la verdad. No. Y la mujer esté, si quiere hacerse el aborto, obligada a escuchar los latidos del feto en las tres causales: inviabilidad fetal, violación y riesgo de vida de la madre. No, el riesgo de la vida de la madre no está dentro de eso. Pero porque estaba. se entiende primero que nada. No, nunca ha estado. No, usted lo entrevistaron y usted dijo que en la idea original sí estaba y que la habían eliminado. Bueno, pero usted me está preguntando en qué terminó el proyecto. No. Le acabo de preguntar si estaba, usted me dice que no estaba, le digo que usted dijo que sí estaba y me reconoce que sí estaba. Pero a ver, lo que pasa es que está usando un término que es bastante al límite. Durante el estudio del proyecto, el desarrollo del proyecto, también existieron otras cosas más. Si usted me va a preguntar por lo que existió o lo que existe, No, hay diferencia. yo le pregunto dos cosas. En el proyecto original estaba que en el caso de riesgo de vida de la madre también se le hiciera escuchar los latidos del feto. Estaba dentro del estudio, del desarrollo del estudio. Hoy día no está. No está. ¿Y por qué estaba originalmente? ¿Usted cree que a una mujer que está en riesgo su vida se le tiene que someter además a escuchar los latidos de un feto que para salvar su vida no puede no practicarse ese aborto? O sea, ¿a quién se le ocurrió la idea de que estuviera en esa causal? Porque no, eso no está. A ver, No, ahora no está, pero estaba. Si me permite contarle y explicarle cómo se legisla, usted va a entender que cuando uno se propone un propósito de una ley sobre una ley, estudia las bases sobre esa ley existente. Y dentro de la ley existente, hoy día hay una causal del aborto que es cuando la madre está en riesgo. Y nosotros le eliminamos justamente esa causal por considerarla completamente innecesaria. Ay, yo la verdad es que no sé qué es lo que me cuesta más, si pronunciar el apellido de este diputado o comprender qué es lo que quiere decir. Este es el autor principal del proyecto Escucha su corazón, que parafrasea una canción que en su momento fue popular de otro señor que luego mostraría también signos de deterioro cognitivo, a quien no vamos a nombrar. El argumentario de Urruticoechea es falaz y mentiroso, cosa que conversaremos hoy día. Resulta hasta cierto punto impresentable que personas como esta, con ninguna capacidad demostrada ni currículum suficiente, sean autoridades políticas en nuestro país. Esto es solo signo del deterioro de la calidad de la discusión y también de cómo funciona el poder de clase en Chile. Urruticoechea está donde está porque viene de la familia que viene. Es un perfecto inútil y tiene el espacio para ser diputado de la República. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Y se van a sorprender. Bueno, los que ya vienen escuchando este podcast semana tras semana saben que siempre citamos a Mari Karr y su espléndida novela El Club de los Mentirosos, que nos dio sentido y razón. Mis compañeros de segundo grado parecían inmunes a aquel sufrimiento, o bien interpretaban el hecho de que nos hubiéramos librado de la tormenta como prueba de superioridad moral. Que las plegarias hubieran sido atendidas era una señal de Dios, algo digno de devoción. Le agradecemos a Carla Valles que esta semana leyó la cita de la novela. Gracias, Carla. Aquí está nuevamente la tormenta, pero aquí están también los compañeros de Mari Karr de segundo grado, vale decir, niños pequeños, ¿no? Que se habían alegrado de que la tormenta se hubiera desviado a último minuto y hubiera arrasado el pueblo de al lado. Y en el fondo, ellos son los que sufrían, y no nosotros. Ellos y nosotros. Me parece que esa estructura está dentro de la cabeza del diputado Urruticoechea. Perdón que cada vez haga una pausa para pronunciar su apellido, pero es que no es para menos.
Urruticoechea cree en el poder divino y cree que de alguna manera está siendo bendecido con esta suerte de unción que le da el ser diputado de la República para poder presentar estos proyectos de ley que hoy día vamos a discutir en profundidad y vamos a saber quién es Urruticoechea. Urruticoechea, su madre, por la chuta. Me cuesta mucho pronunciarlo. Bueno, en fin, saludo a Camila Troncoso, que yo sé que está muy enojada con estas cosas. La veo, no, está feliz, siempre feliz. Y también a Camilo Araneda, hoy, que con sus ojeras nos demuestra que ha estudiado muchísimo respecto de este señor. ¿Cómo les va? Hola. Si fuese por eso, weón. No, pues uno, si estuviera enojada por cada cosa que hacen, viviría ahí en Claro. el enojo constante, permanente, como... Nos No, enojamos, las pero- ojeras son parte del inventario a esta altura. Ya no sé qué hacerlas para sacármelas. Voy a tener que hacer como Piñera, operarme. Bueno, ya, pero por favor, no te subas a un helicóptero. No. Solo eso te voy a pedir. Camila Troncoso, desde el... Quiero saber. Primero, saber? ¿cómo te tomó la noticia de Escucha su corazón? ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando escuchaste sobre este proyecto? A ver, no sé qué fue lo primero que pensé, o quizás sí. Lo que pasa es que esto, uno dice el urrico cosas, que como si fuera en el fondo solo un individuo al que se le ocurren estas cosas, pero esto es parte de un programa y un guión de la ultraderecha que aplica en todos lados, que es no elimina el derecho que ya se ha conseguido en el fondo de poder interrumpir el embarazo. Bueno, aquí en Chile, que además es solo en 3 causales, en otras partes del mundo donde justamente el aborto ya es por plazo, que es distinto. Entonces, el guión no es eliminar el aborto, sino justamente establecer las máximas limitaciones y restricciones posibles para que las mujeres puedan acceder al aborto. Y eso lo hemos visto en Estados Unidos, de hecho con Trump, que además, porque además no sé si vieron una parte del proyecto que dice como habla de derecho comparado, estados de Estados Unidos conservadores, como el derecho comparado, la práctica del derecho comparado consolida esta institución, o sea, hermano, como no, y ni siquiera cita a Hungría, que Hungría también en el año 2022 estableció decretos justamente para obligar a las mujeres a escuchar el latido. Entonces, no me sorprendió, ¿cachai? No me sorprendió porque esto es algo que ya se viene realizando por la ultraderecha en distintas partes del mundo. Ahora, ¿qué me parece el proyecto en sí? O sea, o sea, no sé si tengo palabras para decir la estupidez, la imbecilidad y de este señor que sigue en estos guiones, porque lo que hace justamente el proyecto, que es limitar el acceso al aborto, es tortura, es constitutivo de tortura, puede ser constitutivo también de tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Entonces, creo que esto solo refleja, o sea, como que refleja al final todo el ideario, ¿no es cierto?, de este sector ultraconservador que busca, que no considera que somos iguales, como no lo considera, ¿cachai? Intenta disfrazar con otras cosas, no, sí, a ver, no, sí, mira, si igual vamos a apelar porque las mujeres puedan llegar quizá a liderar una empresa, como ya, una tenemos, ya, perfecto, la aceptamos, pero no, en el fondo de su corazón no piensan que seamos igual y piensan que tenemos un rol designado en la sociedad, que es ser madres. Y van a hacer todo lo posible porque volvamos a ese rol. Tú dices que en el fondo estamos escuchando el fondo del corazón de Urruticoechea. Claro. Sin duda. Y yo te diría que además... Perdona, Camilo. Yo sé que quieres participar, pero para darle un poquito de De humor. información a esto, quiero decir que este proyecto está presentado por las diputadas Chiara Barquesi, Catalina del Real, el diputado Álvaro Jofré, la diputada Claudia Reyes y el diputado autor, que es Cristóbal Urruticoechea, que por eso es que estamos centrándonos en él, ¿no? Él es el autor de este proyecto, un proyecto que tiene 7 páginas, Me pareció... de las cuales 2 son de presentación. Me pareció que también contaba con el apoyo de la senadora Osandón, o diputada Osandón, de Jimena. Lo retiró. Sí, porque dijo pero que lo no había firmó al leído, principio. dijo que Retiró no el había apoyo. leído bien.
Sí, lo que me parece. Claro, Solo me acuerdo y lo traigo a colación para complementar este circo, digamos. Porque, uy, sabe que no me leí la última página. Cortemos el huevo, weón. Paremos el huevo. sí, Porque, no me leí bien un proyecto de 7 páginas. no, Ah, claro. bueno, en fin. Weón. Y además, francamente, llega Urruticoechea, que mide como 1,99 m y con el pelo aplastado en la cara, y te dice, oiga, fírmeme aquí. Por último, lee la huevo. Pero bueno, a mí me parece todo tan absurdo. O sea, es tan absurdo el proyecto que me cuesta creer que esto no sea parte de una trama mayor. Pero a la vez me cuesta entender en qué sentido es parte de una trama mayor. Voy a tratar de explicarte. Por un lado, creo que aquí hay una pasada de cuentas al interior de la derecha, en el sentido de decir, ¿sabe qué? El gobierno se está hundiendo en las encuestas. La línea de flotación o programática principal del gobierno parece ser esta mega reforma tributaria, es decir, el lado como ideológico económico del gobierno, y la inspiración más valórica, que si uno se pone quisquilloso, es la que origina el Partido Republicano, es lo que saca a Kast de la UDI. O sea, el weón se va de la UDI porque lo encuentra amarillo, ¿cachai? Claro, bueno, o sea, básicamente la UDI echa a Kast por Ultron. Imaginémonos ese panorama. Y como por una cuestión electoral, y yo creo que esto lo hemos conversado acá, el proyecto de Kast fue abandonando su inspiración más moral o más ideológica. A mí me parece que como se está hundiendo en las encuestas, porque se está hundiendo en las encuestas, y están empantanados con esta cuestión de la mega reforma y el bajar los impuestos, la contribución, en fin, me parece que hay un sector de la derecha, o un sector del Partido Republicano, por cierto, nacional libertario, que ven una oportunidad para decir, ¿sabes qué más? Este caballero nos abandonó. O este proyecto de la derecha, este proyecto ideológico de la derecha económico, de la reactivación económica, no nos puede, o sea, que alguien piense en los niños, digamos. Y por lo tanto, reactivemos la agenda valórica para volver a hablar de las cosas que a nuestro sector, a nuestro nicho, sí que le importan, digamos. Que si al final toda esta cuestión de la seguridad era una cosa circunstancial. Si el proyecto nuclear de republicano y de nacional libertario, en su génesis, siempre tuvo esta inspiración más conservadora, moral, religiosa. Esa es una lectura. Pero otra, y esto también creo que pueden ser ambas cosas, digamos, es que este es un guión, y en esto voy a citar a mi querido ex subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que lo dijo por ahí en un programa hace un par de días, que esto es un guión que la ultraderecha ha repetido, un poco lo que Camilo decía también, en otras partes del mundo, cuando las expectativas que generaron en la gente están siendo defraudadas. Y que el gobierno de Kast venga en picada en las encuestas, pese a que están haciendo avanzar, lo vamos a conversar después, sus proyectos en el Congreso, pero venga en picada en las encuestas, volver a la batalla cultural, porque esto es sí una batalla ideológico-cultural mucho más propiamente tal, digamos, le da cierta agua, tira la pelota para el córner, en el sentido de volvamos o sea, nos retrotrae, después me puedo extender más, pero nos retrotrae esta discusión con todo o contra todo. En Chile se zanjó, y se zanjó hace, no sé, 10 años. Y tratar de reabrirla, por eso decía al principio, me parece tan absurdo que no puedo sino pensar que obedece a un objetivo ulterior. Sí, creo que son agudas las observaciones de ambos, pero creo que tenemos que ser todavía más precisos al hablar de estas cosas. ¿A qué me refiero? No los estoy criticando, ustedes saben que los quiero mucho y os admiro, pero cuando decimos esto pertenece a una estrategia, ok, estamos avanzando en identificar cuál es la estrategia, que es bastante difusa, pero tal vez tiene que ver con esta declaración de Kaiser que dice que es el DJ de la derecha, que tiene a todos bailando al ritmo de su música.
pero también tiene que ver con una estrategia más global de generar un sentido de identidad dentro del electorado. Lo que algunos llaman el nativismo, que es respecto mucho sobre los migrantes y el extranjero dentro del país, pero también tiene que ver con cuáles son los valores que sustentan a un determinado grupo social. Y aquí está tal vez lo más grave, porque Urruticoechea está tan ideologizado que no logra ver la ideología. Él, cuando uno lo ve en las entrevistas, y como Mónica Rincón o otras, me costó mucho elegir cuál cuña de Urruticoechea vamos a poner, porque en todas lo pillaban, en todas. O sea, hasta Checho Irane estaba enojado con Urruticoechea. Checho Irane. Entonces, Urruticoechea está completamente chipeado respecto del lugar que ocupa en el mundo y de la verdad que sostiene en el mundo. Y eso es súper grave. ¿Quién es Urruticoechea? Entonces uno se mete a ver un poco su propia biografía y es bisnieto de diputado conservador, nieto de diputado conservador, sobrino de un diputado y luego senador de Renovación Nacional, de los de antiguos, digamos, de la generación de Jarpa, y luego, tras algunos intentos, logró ser él mismo diputado, pero mientras tanto tuvo que trabajar, estudió, abandonó la carrera de Derecho en una universidad privada, que es lo que nos da ciertos signos. Luego es diseñador gráfico de profesión, tuvo algunos trabajos no muy relevantes realmente. Su trabajo más largo antes de ser diputado fue administrador del Fondo Agrícola y Forestal Vista Hermosa en Los Ángeles, región del Biobío, que creemos que no se lo adjudicó en un concurso público, digamos, ese puesto. Y hasta que finalmente logró ser diputado tras algunos intentos, y lleva siendo diputado desde el 2018. Es decir, ya lleva varios periodos. Después de tener 7 hijos con su primera mujer, 7 hijos, 7 embarazos para la mujer, en algún momento no público se separó y recientemente se ha vuelto a casar. Nos alegramos mucho que haya encontrado nuevamente el amor con la muy conocida también senadora Vanessa Kaiser. Este es el personaje. Es un personaje que ha vivido básicamente del pituto de la familia y de la escuela de ultraderecha de Chile. Ha pasado por todos los partidos, fue de la UDI, fue de Renovación Nacional, fue del Partido Republicano y actualmente es del Partido Nacional Libertario, que ya es como el último escalafón al que puede acceder alguien con estos méritos. Entonces, lo estoy poniendo como contexto. Este es el paquete ideológico que sostiene el argumentario que nos ofrece Urruticoechea. ¿Cuál es ese argumentario? Ese argumentario pasa por decir que el abortar genera traumas en las mujeres y que donde se ha puesto esta legislación o legislaciones similares, esto ha generado una baja en los abortos. Con mucha responsabilidad digo que ambos argumentos son falsos, son mentira. Y aquí es importante que los vayamos señalando. Camila, no sé si tú quieres aquí aportar alguna frase al respecto. O sea, es que además yo siento que, porque todas las discusiones también que surgieron acá mismo cuando se intentó aprobar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, era como, las mujeres además ahora que hay aborto van a abortar mucho más, como, o sea, uno, como si ya no se abortara en el fondo, como ahora, como si eso solo requiriera una ley. Lo que pasa es que lo que buscamos garantizar es justamente el derecho a la salud y que el aborto pueda ser realizado en condiciones, en el fondo, que no arriesguen la vida justamente de la mujer. Ahora,
con respecto a lo que... y la derecha siempre va a tener argumentos y siempre decir que, oye, este proceso de aborto es terrible y traumático para la mujer. O sea, eso es mentira. Como no hay evidencia, de hecho, que lo sustente, no hay evidencia científica que sustente eso. Quizás para algunas mujeres es más duro que para otras, eso, pero eso es una decisión absolutamente independiente. Que, bueno, de hecho, Urricochea además ha interpuesto varios proyectos de ley desde el año 2022 en adelante, por lo menos de los que pude ver, que tiene que ver con hacer un fondo para acompañar a las mujeres embarazadas para que no aborten, como en el fondo te doy plata y te ayudo, pero para ayudarte en el proceso de embarazo. Y otras cosas también para prohibir justamente el aborto, como volvamos a hacerlo. Eliminemos la ley 21.030. Entonces esto es algo que lleva varios años como intentando restringir y volver atrás. Y con respecto al otro argumento que lo que más hay es que las cifras de aborto en general no cambian cuando se hace esto. Lo que pasa es que o cuando hay leyes en el fondo. Lo que sí, cuando hay una legislación que lo permite, que lo garantiza, se hacen condiciones más seguras. Eso es cierto. No es que vayan a aumentar los abortos, no es que vayan a disminuir los abortos, como el aborto se va a hacer igual, ¿cachai? Como... Sí, bueno, uno de los estudios que invoca la ley es un estudio realizado en Wisconsin, pero parece que no se leyeron todo el artículo, porque... el paper, digamos, la publicación que resume el estudio, porque ni siquiera se leyeron todo el resumen, porque es una cosa muy, muy impresionante, porque dice efectivamente que tras la instalación de una ley similar en el año 2017 en Wisconsin, efectivamente se produjo una baja estadísticamente no significativa de las mujeres que decidieron no prosperar con la decisión de aborto, es decir, que no se hicieron el aborto. Es decir, más mujeres decidieron no hacerse el aborto tras eso, que es como el gran respaldo, ¿no? Efectivamente, pero es estadísticamente no significativo. Eso significa que cualquier razón podría haber, no se puede atribuir a la ley el hecho de que esto haya sucedido. Pero además, el estudio señala que esta decisión de revocar la voluntad de aborto se produjo más en mujeres negras racializadas que en mujeres blancas. Que de hecho, las mujeres blancas, la tendencia es a cero. O sea, ninguna mujer blanca que tenía decidido abortar tras escuchar los latidos o ver la ecografía, decidió no abortar. Las que decidieron no abortar son mujeres negras, racializadas y en general en condiciones de pobreza. ¿Qué es lo que significa eso? Que los factores que más influyen en esta decisión son lo que se llama son factores interseccionales, ¿no? Aquí es un jardín en el que prefiero no meterme, sino que prefiero que Camila nos explique un poco más acerca de la interseccionalidad, porque es súper importante. Aquí es una ley que va, en el fondo, contra mujeres marginadas o sobremarginadas, si lo entiendo bien, ¿o no? O sea, a ver, contextualizando, como interseccionalidad, implica que la discriminación y en general todo el ejercicio de los derechos, por ejemplo, va a ser experimentado de forma distinta, va a tener más barreras si se cruzan distintas categorías de discriminación. Raza, etnia, discapacidad, clase, etc. ¿Ya? Y ahí vamos a generar justamente que efectivamente cuando uno está cruzado por más de estas categorías es más difícil acceder justamente a derechos. ¿Ya? Eso es así, contextualizando la interseccionalidad. Ahora, yo no leí ese estudio igual, como aquí vamos a ser honestos, porque si no, como no va a decir que hola. Pero confía yo en lo que confío, te yo estoy confío en ti, Canario. Solo quería transparentar, ¿caché? Como Sí, como, está bien. una honestidad intelectual de no me leí el estudio, pero efectivamente, pues, como sobre todo si citas ese estudio para fundamentar el proyecto que estás haciendo ahora, es que tienes ese objetivo en mente también, como que justamente que es justamente hacer que ciertas mujeres no aborten y el resto te da lo mismo.
Yo no... sí. Escuchemos a Urruticochea un Dale. segundo antes de continuar. Sí, mira, este es el diputado. Presidente, le pido por favor que les pida a las feministas que se callen mientras hablo. Presidente, por favor, vuelvo a pedirle que les pida a las feministas que se callen mientras hablo. Por favor, presidente. Sí, solo una mini cuña que no me pudo aguantar. Esta la mandó nuestro productor, que la encontró por ahí. Esto es durante una sesión de la sala. Me parece impresionante que alguien que tiene el micrófono abierto, que está en una situación de poder, exija que se silencien a unas personas que están arriba en la tribuna y que más encima las catalogue como las feministas. Por favor, presidente, le pido que se callen a las feministas que están en la sala. Bueno, uno podría exigir a los diputados que hablen algo mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina. Podría haber dicho, de otro costal. podría pedirle a las mujeres que se callen y básicamente funcionan igual, digamos. Yo insisto, me parece absurda esta discusión. O sea, yo sé que es la agenda de esta gente. Bueno, y ahora en segundas nupcias con Vanessa Kaiser, un match made in heaven, digamos. O sea, seguro que en las vacaciones en febrero, de la luna de miel, porque se casaron en febrero, dijeron, no, esta es la nuestra. Y se demoraron 4 meses para escribir este tremendo proyecto de ley que escuchaba yo al prócer Johannes Kaiser el otro día decir que esto, la inspiración original, pese a que no está así redactado el proyecto, o su primera versión no estaba así redactada, es ponerle límites al aborto libre en Chile. Porque bajo la interpretación de estas personas, la tercera causal, es decir, la causal de violación, en el reglamento, como lo bautizó Johannes Kaiser, la ley Boric, porque en el reglamento del aborto 3 causales aprobado en febrero, se introdujo una norma que establece que el aborto por violación, perdón, en mujeres menores de 15 años y mayores de 45 años, se puede invocar la causal de riesgo materno. Eso es lo que entendí. Y que por lo tanto eso implicaba la práctica una especie de por una trampa normativa, permitir el aborto libre en Chile. Y que esta causal, o esta modificación que ellos establecen, lo que pide es ponerle, o lo que busca es ponerle trabas a eso. Sea como fuere, en cualquier caso, yo insisto, yo no... O sea, primero, esto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso, ninguna. O sea, parlamentarios de todos lados, salvo obviamente de libertarios y de republicanos, pusieron el grito en el cielo. No debería haber hecho esa tarea de haber traído las cuñas de parlamentarios y parlamentarias de derecha, diciendo que, o sea, como Rodrigo, creo que tú lo decías, y como hasta Checho Irane, indignado con esta cuestión. Porque de verdad... Evelyn Matei, o sea, por supuesto. porque además, sin querer una cuestión técnica legal, rayana en la tortura, weón. No, sí, es que efectivamente. Por eso, pero, o sea, entonces, ¿por qué digo sin querer caer en el técnico legal? Porque claro, tú puedes invocar reserva de constitucionalidad por vulneración de derechos fundamentales, pero desde la cuestión más, desde el sentido más común o desde el criterio más común, someter o supeditar una prestación médica de este tipo a que te obliguen a escuchar, o sea, no, bueno, todas esas santas estupideces que se dicen, es macabro, po, weón. Es totalmente macabro y lo bañan de que en el fondo lo que estamos haciendo aquí es proteger al tercero que no tiene, como dijo, como lo puso tan poéticamente Kaiser el lunes en Tolerancia Cero. Aquí estamos protegiendo a un ser, a una vida, que su única culpa es ser hijo de un animal. En el caso de la causal de violación.
Entonces, yo sé que tú quieres que analicemos más, diseccionemos más en profundidad este proyecto, pero me parece de tal estupidez que no puedo sino pensar en que es una operación política más grande, digamos. O sea, el gobierno se está yendo a la chucha y o lo salvamos tirando la pelota para el córner con estas sandeces, o aprovechamos de disputarnos el núcleo duro de nuestros adeptos porque el gobierno se puso muy amarillo, digamos. Pero yo no coincido tanto porque creo que esto es algo que siempre ha hecho, ¿cachai? Y sobre todo este diputado siempre ha tirado proyectos así. O sea, yo no creo que sea para salvar el gobierno ahora. Como... O sea, no es que... Yo creo que es parte de su agenda, Claro, o sea, porque es parte de su agenda y lo iba a tirar sí, en algún es que momento, ¿cachai? Como lo iba a tirar. Porque ha tirado constantemente proyectos en el sí. fondo que restringen el aborto. Sí, y también ha tirado proyectos que, por ejemplo, penalizan las denuncias falsas por maltrato machista. Denuncias falsas por maltrato machista. Entonces, que eso esté penalizado con cárcel. Ese también es otro de sus proyectos estrella. Otro de sus proyectos también. Curiosamente... perdón, por favor. Sí, dale, Otro de sus proyectos que también es muy divertido es como consagrar la objeción de conciencia de los padres para que puedan los hijos no asistir a ciertas celebraciones en los colegios o ciertas conmemoraciones de días. Como tiene cosas así, ¿cachai? Deber preferente de los padres, como para que no asistan a ninguna cosa de educación sexual y para que no vayan a días particulares. Es que yo lo que quería decir, para ver si es que no me di a entender bien. Creo que es interesante analizar desde el punto de vista político qué va a hacer el Ejecutivo con esta moción parlamentaria. Porque al menos en lo declarado, la agenda del gobierno, no sí de su base parlamentaria, pero del gobierno al menos, estos temas no estaban en el tapete. O sea, ellos se tomó una decisión por todos estos temas más valóricos. O sea, yo creo que el límite es el registro de vándalos, ¿no? Y esto lo hemos conversado según el perfil del presidente Kass y Dios, patria y familia y todo bien portado, digamos. Pero por eso lo pongo en esos términos, porque quiero saber qué va a decir el Ejecutivo respecto de este proyecto de ley que evidentemente divide aguas en la derecha. Y quiero saber si el presidente o alguno de sus ministros va a salir a decir, sí, nosotros lo respaldamos y por lo tanto le vamos a dar las urgencias necesarias para que sea discutido, y yo espero, y según he visto, favorablemente va a ser rechazado. Pero ponen en un entredicho el gobierno en este punto. O lo apoyamos y por lo tanto revalidamos la agenda valórica, o decimos, no, ese no es el Chile que queremos. Y a eso hay que interpelar al gobierno. Ahí es... Sí, es súper interesante. Yo creo que podemos escuchar aquí el ministerio más convocado a participar de esta discusión, sin duda, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Vamos a escuchar las declaraciones que dio Judith Marín, la ministra, respecto del fondo de este proyecto. Sí. Bueno, creo que ha quedado clara su postura. Ahora que, o sea, mira, menos mal, weón, porque a la hora que declara... O sea, yo creo que le mandaron una minuta, de las minutas que le mandaban a Cedini. Ministra Marín, no diga nada, no haga ninguna declaración. Lo que más dijo es que esto es una discusión parlamentaria. O sea, no hizo ninguna declaración, sino que constató un hecho, ¿no? Como que es una discusión parlamentaria. Muy bien, yo estoy sentado en una silla. Eso no es una declaración. No sé si se entiende el punto, ¿no? Camino en línea recta. No es una declaración. Bueno, eso ya podría ser una declaración. No sé, me cuesta no hacer declaraciones, pero a la ministra Marín le resulta, tiene habilidad para eso, tiene como una suerte de no sé, preparación, qué sé yo. O sea, ¿qué les parece?
Camilo dice que bueno, pero ¿de verdad? ¿Del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género no va a entregar No, po. ningún punto de vista al respecto? Canal, tú estás esperando mucho de, de Judith Marín, parece. Como. O sea, yo ahí Es que aquí coincido yo con en ese Camilo. sentido- Mejor que no diga nada, ¿cachai? Porque, o sea, Judith Marín jamás va a decir estamos en contra de esto, ¿cachai? Como jamás, porque al final es lo que ella quiere. Entonces. Bueno, pero ahí hay un problema de base. No, pero Obvio yo que creo sí, que- po, pero un gobierno. problema de base de Es este lo que realmente gobierno, de quieren. todo, ¿cachai? Como. No, pero es parte, Es lo que realmente es quieren, parte del lo que desean. desorden. Es parte del desorden. Y insisto, creo que también dice que, o sea, mira, no creo que sea coincidencia, porque en política rara vez lo es, que se presente el proyecto de ley, Kaiser vaya a Tolerancia Cero a decir que es el DJ del gobierno y Mara Sedini salga pegándole a la ARN y a la UDI, básicamente, en ese monólogo vergonzoso al que se sometió en su ex programa Sin Filtro. Creo que también es parte de una batalla al interior de la derecha. O sea, ¿esto es la venganza de Sin Filtro? Con su nuevo conductor. Mira, si eso es una venganza, weón. Pero en el fondo, mira, más allá de la ministra Marín o no, o sea, más allá de ella, creo que el gobierno está en un dilema en este punto. Porque eventualmente va a tener que decir si apoyamos o no apoyamos, o sencillamente no decir nada. Pero sea como por cualquier lado, va a tener que dejar algo en la mesa. O sea, en algún momento tiene que hablar. Esa ministra está, pero Por eso digo- más guardada. Por Porque eso un digo poco- que que un poco lo mismo que ha pasado también con INDH. Como tenía un grupo, tenéis varios proyectos en el fondo en el Congreso que buscan reformarlo, buscan reformar el INDH. Tenía un grupo que mandó en el fondo carta al ministro de Justicia para decir que hay que eliminar el INDH. Y ahí tenía el gobierno en el fondo como diciendo como, tranquilo guachos, ya vamos a mandar algo, pero tranquilo. Que un poco también tomar decisión, porque ahí también tenía en el fondo una RN que dice, aquí no hay que eliminarlo, hay que reformarlo, y tenía otros diciendo que hay que eliminarlo. Sí. bueno, están las dos almas del gobierno. ¿Vieron la reacción de la UDI? También, Guillermo Ramírez, que ahora está obligado a ser un moderado. Sí. Guillermo Ramírez, voy a reiterarlo, yo lo escuché hace unos años alegando contra la ley de 3 causales, diciendo que esto nos iba a llevar al aborto libre y que en otros países se abortaba hasta los 9 meses de gestación, cortándole la cabeza a los niños al nacer. Lo dijo, lo escuché, unas frases que quedaron grabadas, pero así como una tortura dentro de mi cerebrito. Bueno, hoy está mucho más moderado y dijo que a él le parecía que no era el momento de discutirlo, que quizás en el fondo él podía estar de acuerdo, o algo así, se dio unas vueltas, unos jardines, ya, pero que él no le parecía un momento adecuado para discutirlo. Esa es la derecha moderada. En el fondo, también el problema es que Kaiser y los nacional libertarios están expresando el deseo profundo de la derecha. Y eso es un problema, porque cuando tú expresas el deseo profundo, tú no puedes decir, si a mí me gusta mucho el chocolate, yo no puedo decir, no, el chocolate no, porque en la dieta hace mal. Me gusta el chocolate, ¿no? ¿Qué? Entonces puedo decir, sí, son muchas calorías, pero tal vez no es el momento de discutir si vamos a dejar de comer chocolate. Eso es lo que está diciendo en este momento Guillermo Ramírez. Mucho menos contundente que Evelyn Matei o que la exministra, ¿cómo se llama ella que te cae tan bien a ti, Camila? Que también salió diciendo que esto era una barbaridad, ¿no? La exministra de Piñera, ya tú sabes, ella, dame su nombre. ¿Quién? Me perdí. También la ministra de vocera de Piñera. ¿Cuál era esa? La Rubilar. Rubilar, Carla Rubilar. Me cae Gracias, bien, me cae Camila. bien. Me cae bien ella. ¿Para qué voy a decir que no sé? Sí. Sí, o sea, digo, hay gente que está en el debate desde la derecha, desde una posición mucho más certera, pero hay gente que no ocupa posición de poder. Sí.
El problema es que los puestos de poder en este momento están siendo representados por este deseo que expresa Kaiser, los nacional libertarios y gente como Urricoche Suma. No puedo decirlo No, es que bien. yo no creo puedo que es súper decirlo bien. difícil. O sea, nadie puede. Yo creo que ni él puede decir bien su Sí. nombre. O sea, yo creo que ahora sí. No sé. Sí, ahora sí. Oye, nos vamos. Se acabó. Vamos a dejar a Cedini y sus pelambres para otro día. Yo pensé que lo íbamos a alcanzar a... Bueno, algo lo mencionamos. Yo, pero quiero, Sí, y antes su- de que nos vayamos, quiero dejar un tema en tabla para la próxima semana. Aprovechando que no se aprobó hoy día o ayer, como quería el gobierno, la super mega reforma tributaria, vale darle una vuelta a cómo el gobierno pretende compensar la exención de contribuciones. Porque es escandaloso. O sea, ya no es solo un beneficio directo a quienes más tienen el hecho de no pagar las contribuciones, sino que además esa boleta la vamos a tener que pagar todos nosotros. Pero ya que no se aprobó, podemos conversarlo en el próximo capítulo. Muy bien. Eso queda para agosto, entiendo, ¿no? Sí, porque Esa hay que tirar votación la próxima. quedó para agosto. Ah, perfecto. Ya entiendo. Ah, gracias, Camilo, que sabes tantas cosas. Sí, ese es otro escándalo. Bueno, nos vamos. Otro escándalo más. Nos vamos así, de escándalo en escándalo. Adiós. Que les vaya muy bien. Los quiero. Bien. Besos. Chao. Chao. Besos. Adiós. El Club de los Mentirosos, un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @El Kilo Producciones y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.